Bueno, un gusto estar presente y poder comentar sobre estos temas que son de tanta trascendencia, ¿no? Como es el caso, obviamente, de la soberanía. Soberanía que tiene muchos aspectos, pero en particular vamos a tratar hoy el tema de la soberanía alimentaria, que posiblemente tenga importancia para las actividades que ustedes están desarrollando y que nosotros como ingenieros agrónomos también. Eh, en el caso de la soberanía alimentaria, adquiere importancia y relevancia el modelo agropecuario. El modelo agropecuario hegemónico, dominante, que la podemos considerar como una actividad de tipo extractiva. Justamente es una actividad extractiva por una serie de características que después vamos a comentar, pero fundamentalmente por su impacto ambiental, la degradación de los bienes o recursos naturales, la contaminación, y finalmente porque están llevadas a cabo cada vez por menos empresas que concentran la tierra o la maquinaria y el capital para llevar a cabo estos tipos de producción, y finalmente gran parte de lo que se obtiene termina siendo exportado, generando eh, escaso trabajo en el país y por otro lado llevándonos a un país totalmente polarizado, ¿no? Es un país que cada vez o cada año presenta cosechas récord y sin embargo cada vez tenemos más pobres y más indigentes y gente con hambre. Claramente, como surgen de las últimas estadísticas que podemos haber accedido, donde casi 4 millones de personas de la República Argentina, increíble, debería serlo, pasan hambre, no cubren sus necesidades nutritivas a diario. ¿Qué características tienen este modelo extractivo? Este modelo extractivo que obviamente se opone a la soberanía alimentaria, se opone a la posibilidad de que todos los argentinos, por lo menos, tengamos un plato de comida, tengamos trabajo, este, tengamos un ambiente sano donde vivir, tengamos la posibilidad de tener sistemas que sean sustentables a lo largo del tiempo. Bueno, evidentemente el modelo agropecuario dominante, que uno puede visualizar en las grandes extensiones con monocultivo, tiene semejanzas con otras actividades extractivas como puede ser la minería, el petróleo, este, ¿y en qué se relacionan? ¿Cuáles son los aspectos en común? Bueno, en general crecieron estas actividades extractivas en la década del 90, con el auge del neoliberalismo. ¿Sí? Están concentrados en pocas corporaciones a nivel internacional y sus escalas de producción suelen ser amplias. Podemos estar hablando, en el caso de la actividad agropecuaria, del modelo agropecuario dominante, ¿no? Donde la visión más fácil que tenemos de él son las grandes extensiones de soja, de maíz o de trigo. Este, bueno, digamos, justamente abarcan miles de hectáreas y tienen en general unas actividades que están concentradas en pocas manos, pocos son los beneficiarios y terminan desplazando no solo ecosistemas naturales y deforestando, sino también que afectan a actividades locales como puede ser el turismo o la ganadería en pequeña escala, la agricultura, los cultivos industriales, y finalmente termina empleando y degradando los recursos naturales de ese ambiente. ¿No? En el caso del modelo agropecuario, esto está absolutamente relacionado, si bien lo vamos a ver un poquito más adelante, por dos aspectos. Uno, por el uso de fertilizantes y plaguicidas, y por el otro también el elevado gasto en combustibles fósiles que tienen no solo efecto a escala local, sino a escala global, ¿no? Como generador de lo que llamamos efecto invernadero, que está afectando a todo nuestro planeta. Entre las características de las actividades extractivas también podemos mencionar el uso de tecnología de avanzada, ¿sí? Por lo menos tecnología avanzada para lo que puede ser este modelo. Posiblemente, si fijáramos otros objetivos, esto serían tecnologías vetustas, serían tecnologías inapropiadas. Y
Y según los autores, como Teubal y Gerraca, nos dice que se caracteriza justamente porque no son esenciales para la vida. Sí, posiblemente podemos vivir, ¿no?, sin oro o sin algunos minerales, pero podemos vivir con lo que terminan destruyendo estas actividades extractivas, como puede ser el agua, los alimentos, ¿sí?, la biodiversidad. Bueno, quiero pasar a diapositiva. Vamos a ver si me deja. Por ahí toca. Ah, ahí está. Bueno, y del punto de vista, o uno de los aspectos económicos, porque también reduce de alguna manera los mecanismos económicos internos al reducir la fuente de trabajo, gran parte de lo que se obtiene, petróleo, minería, y en este caso también este, los, eh, los productos del agronegocio, que es una otra característica que podemos adicionar a nuestro modelo agropecuario, terminan siendo exportados. O sea, poco queda, ¿no?, en la Argentina, ¿no? Esto pasa básicamente con la soja y el maíz, que son la soja y el maíz, justamente los componentes básicos de la alimentación de los animales en la Argentina y en todo el mundo, ¿sí? Ya que la soja aporta proteína y el maíz aporta energía y hidrato de carbono, y esos son los elementos esenciales para alimentar a vacas, a cerdos, a aves y peces que se utilizan en alimentación en todo el mundo, y por eso tenemos alta demanda en Europa, en China y en otros destinos, justamente por nuestras ventajas relativas productivas, agroclimáticas, que hacen que podamos tener altas producciones con valores competitivos a nivel internacional. El modelo agropecuario tiene su origen, tiene su historia. Y digamos, entre la historia más reciente la podemos inscribir en lo que se llama la Revolución Verde. La Revolución Verde fue desarrollada por un ingeniero agrónomo llamado Barlow en la década, en mitad del siglo pasado, y, digamos, previo a esto, digamos, al desarrollo de estas variedades de alto rendimiento que realizó Barrow en Estados Unidos y que luego se extendió a todo el mundo, podemos encontrar algunos elementos que empleó Barlow para aumentar el rendimiento de estos cultivos. Básicamente el trabajo en arroz, en trigo y en maíz, y que se caracterizan porque muchos de estos elementos se desarrollaron en las guerras mundiales. Es decir, por ejemplo, en el caso de los grandes tractores que se emplean actualmente, tuvieron lugar en las fábricas que elaboraban tanques, que producían, que fabricaban tanques, y que luego de cesar la Segunda Guerra Mundial, transformaron esas estructuras en fábricas de tractores, de gran escala. Obviamente, también esta escala de producción tiene que ver con el modelo que hablamos antes, el modelo extractivista, el modelo, digamos, básicamente capitalista, donde la escala y la concentración es parte característica de este modelo, ¿no?, de acumulación de capital, justamente. Así que, digamos, los tractores se inscriben en trabajar en grandes extensiones, lo cual también conspira con los pequeños productores, los campesinos, los pueblos originarios, que tienen otra característica productiva y que también conspira con los que podrían ser los sistemas agroecológicos que nosotros proponemos e impulsamos. En el caso de los fertilizantes, bueno, que son justamente nutrientes sintetizados químicamente para aportar a las plantas y apoyar a su crecimiento, de los más usados son los fertilizantes nitrogenados y fosforados. En el caso de los fertilizantes nitrogenados también tuvieron que ver con desarrollos entre alrededor de la Primera Guerra Mundial por investigadores alemanes, eh, que justamente, digamos, los desarrollaron para poder producir explosivos. Los explosivos
se armaban, se fabricaban a partir de los nitratos que se obtenían en las costas peruanas. Cuando los barcos alemanes no tuvieron acceso a las costas peruanas porque fueron bloqueados por la Armada Británica, digamos, eso estimuló también el desarrollo de la síntesis de amonio, que es justamente la transformación de nitrógeno atmosférico en amonio, a partir del cual se pueden elaborar los explosivos, y en un proceso llamado Haber-Bosch, esto, bueno, realizado en Alemania. A partir de ahí se hicieron explosivos, y finalmente este proceso también fue aplicado para fertilización, para la obtención, para fabricación de fertilizante nitrogenado, lo cual implica un gasto muy importante en petróleo, en combustible. Otro antecedente que también que tiene que ver con las guerras, fue el desarrollo de armas químicas que después se transformaron, armas químicas destinadas justamente a matar al enemigo, a otros hombres, se fueron adaptadas para el control biológico de las plagas que pueden afectar a los cultivos. ¿Sí? ¿Sí? Y finalmente también, hasta en los métodos de observación con energía nuclear, los podemos encontrar en la energía nuclear utilizada en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos bombardean Hiroshima y Nagasaki y matan instantáneamente y a lo largo del tiempo miles de personas arrojando las bombas nucleares. Bueno, la Revolución Verde tiene fundamentalmente dos etapas. ¿Sí? La primera tiene que ver con justamente el desarrollo de cultivares de alto rendimiento, de trigo, de arroz y de maíz fundamentalmente, pero, digamos, para que esto se pudiera lograr, además de un proceso de selección genética que llevó adelante este investigador llamado Barlow, se tienen que aplicar grandes cantidades de agroquímicos, uso del riego y maquinaria para poder garantizar el mayor rendimiento de los cultivares. Porque estos cultivares, si bien tienen la posibilidad de rendir más, son también más vulnerables a las inclemencias climáticas o el efecto de agentes biológicos, ya sean plagas o enfermedades. Con lo cual, digamos, estos cultivos hay que protegerlos más que sus ancestros no seleccionados por esta forma. De ahí que este modelo de agropecuario, basado en la Revolución Verde, un ecólogo argentino llamado Antonio Brailovsky lo denominó Revolución Negra, porque en definitiva este modelo agropecuario requiere grandes cantidades de energía proveniente de combustibles fósiles, ¿sí? De petróleo fundamentalmente, o de carbón, con lo cual de ahí el nombre de Revolución Negra, que caracteriza este modelo, que evidentemente despilfarra energía y agota recursos no renovables, como el caso del petróleo, y genera bueno, el efecto invernadero, el cambio climático, consecuencia justamente del aumento de la concentración, entre otros gases, del dióxido de carbono en la atmósfera. El modelo actual tiene también una segunda etapa, ¿sí? Un poco más reciente, de fines del de la década del 80, 1980, y de los 90, que son los cultivos transgénicos, es decir, los organismos genéticamente modificados por técnicas de ingeniería genética que presentan actualmente justamente la mayoría de los cultivos que se siembran en la Argentina y que se exportan, ¿no? Me refiero a la soja transgénica, casi el 98 o 99% de la soja que se cultiva. ¿Eh? Ah, bueno.
No, está bien, son lo mismo de hoy, ¿no? Es que aparece por cada tanto el mensaje. Sí, no hay preguntas, ¿no? Seguimos. Por favor, ustedes cuando les parezca, me paran. Yo estoy viendo una pantallita chiquita, apurándome, y ustedes me dicen si tengo que detenerme, contestar, ir más Dale, despacio. César, te avisamos. Bueno, gracias, Carolina. Bueno, entonces decía que en esta segunda etapa aparecen en el escenario los transgénicos, ¿no? El 90 y pico por ciento de la soja cultivada es transgénica, que presenta la característica de ser resistente a un herbicida. Ese herbicida se llama glifosato. Este herbicida, digamos, tiene un nivel importante de toxicidad y se aplica a lo largo de todo el país alrededor de unos 300 millones de litros. Lo cual, si le sumamos al resto de los plaguicidas, estamos casi en 500 millones de litros, con lo cual cada argentino tiene la posibilidad, el derecho de estar recibiendo por los alimentos, con el agua, con el aire, unos 10 litros todos los años de algún tipo de plaguicida en forma anual. Otros eventos transgénicos que también se emplean es el llamado BT, que por ejemplo es más característico de maíz, aunque también hay soja que ahora también son de tipo BT. Es otro evento transgénico, otra modificación genética diferente a los que resisten al glifosato, que tienen otra estrategia productiva. En el caso de la soja, la resistencia al glifosato lo que permite es aplicar grandes cantidades del herbicida, matando a todas las otras especies vegetales y que sobreviva la soja. En el caso del otro evento transgénico que también es muy común en la Argentina, los BT, significa que son plantas que le han injertado un gen que les permite producir una toxina que mata insectos. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que cuando el insecto va a comer la planta, también consume esta toxina que termina matando el insecto. ¿Sí? Es como un insecticida incorporado a la planta, en este caso. ¿Sí? Eh, Estos son los dos eventos transgénicos que se emplean en los cultivos más sembrados en la Argentina. ¿Sí? En soja, en maíz, o en caña de azúcar. Ya solo con cultivos transgénicos la Argentina cuenta con casi 25 millones de hectáreas sembradas. Si disponemos de unas 35, 40, fíjense que la mayor parte de la superficie cultivada de la Argentina está sembrado con estos con monocultivos, y la mayor parte, la gran mayor parte, son cultivos transgénicos. Soja en primer lugar y maíz en segundo lugar. Perdón, profe, una consulta. Sí, Entonces, esos pesticidas, ¿cómo es que los consumimos? Porque llegan al ser humano todo eso. los pesticidas llegan al ser humano porque están en los alimentos que consumimos, ¿sí? Por eso es muy importante las alternativas productivas por el lado de la agroecología que no empleen plaguicidas, porque digamos son muy variados eh, y de diferente nivel de toxicidad que se pueden potenciar aún entre ellos. Llegan con los alimentos, con las frutas, con las verduras, con la carne, y llegan también a través del aire. Digamos, se han detectado presencia de estos plaguicidas en el agua de lluvia, en los sedimentos de los ríos, ¿sí? Quedan también en la atmósfera como suspendidos por mucho tiempo. Por ejemplo, uno recomienda en las huertas la captura de agua, la cosecha de agua, le dice, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el pH del agua de Luján es muy elevada. Pero las primeras, digamos, si hacemos captura o cosecha de agua, para utilizar, por ejemplo, en una huerta, cuando empieza a llover, las primeras milímetros de agua habrían que descartarlo, porque generalmente tienen alto contenido de plaguicidas.
que son esos plaguicidas que todavía quedan en la atmósfera como suspendidos y que precipitan arrastrados por el agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, por cualquier mecanismo llegan, no llegan. Es ¿Sí? muy bueno saber eso. Claro, en los alimentos central realiza muestreos de la presencia de algunos plaguicidas en los alimentos que se comercializan en su ámbito. Pero esto es a fines descriptivos, casi de estudio, porque, digamos, esas remesas se terminan evaluando una vez que ya se comercializaron. Se toma muestra, van al laboratorio y, digamos, son independientes prácticamente de las ventas de esos productos. Después servirán para decir, bueno, en tal fecha, por el mercado central se evaluaron tales cultivos y presentaban los siguientes plaguicidas. Pero eso, digamos, es casi, no sé, como un estudio de una universidad que no tiene implicancia sobre el control de esos productos que hacen a la salud colectiva. Y en el resto de los mercados no creo que se haga. Seguro que no se hace, ¿no? Por eso. Gracias, profe. Nada. Nazarena dice que en su ciudad se realizaron estudios y hay agrotóxicos en todo, aire, agua y plazas. No sé de Claro. qué ciudad podrías poner. Y también hay una pregunta anterior en el chat que dice, ¿por qué las autoridades no pueden hacer nada contra la aplicación del glifosato si se conoce que es altamente tóxico? Esa la hace Florencia. Perdón. ¿Me puedes repetir? Porque justo me llamaron que hay una persona acá en la oficina. ¿Por qué las autoridades no hacen nada? Esa era la pregunta, perdón. Sí, sí, se conoce que es altamente tóxico. Bueno, porque hay intereses en conflicto. Evidentemente, digamos, aún en lo académico, muchos ingenieros agrónomos piensan que no se puede producir si no es de esta forma. Entonces, como que hacen un balance entre beneficios y riesgos, y ellos consideran que tal vez el riesgo es mucho menor que el beneficio que se genera. Obviamente, yo no les creo, y generalmente están ligados a los intereses de algunas empresas, ¿sí? Pero, digamos, hay que reconocer que es muy difícil diferenciarlos también, porque, por ejemplo, yo tuve un profesor en la Facultad de Agronomía, que fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y él piensa de esta forma, piensa que los plaguicidas son indispensables para el sistema productivo. Y bueno, son como una serie de consecuencias. Si ellos piensan que hay que exportar y que el modelo es el correcto, y bueno, consiguientemente no se puede hacer eso si no es de otra forma, que usando los plaguicidas, que si los plaguicidas se usarían de forma correcta, es lo que llaman las buenas prácticas agropecuarias, bueno, no tendría consecuencias, y bueno. Y hay otros profesores también importantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires que piensan lo mismo. Por otro lado, también hay muchas asociaciones científicas donde los representantes de las empresas están presentes y juegan un rol de lobby. Digamos, se presentan como investigadores, por ahí son ingenieros agrónomos, son docentes de la universidad y actúan en concordancia y bueno, y participan, digamos, por ejemplo, la Sociedad de Toxicología, en un momento tenía un presidente que se llama Guillermo Metruit. Y bueno, yo sin ser un investigador me puse a buscar y encontré que era gerente general de Dow AgroScience, que es una empresa que vende plaguicidas y organismos transgénicos. Entonces la cosa no es tan fácil, no es tan simple. Obviamente, yo creo que estas personas tienen conflictos de intereses que no deberían asumir esos roles como independientes, pero bueno, la situación es complicada. Y finalmente, ¿por qué ocurre todo esto? Porque las grandes empresas son las que, de alguna forma, bueno,
tienen grandes intereses y mucha fuerza como para llevar a cabo este modelo. De hecho, por los organismos de control, el SENASA tiene representación legal de estas grandes empresas. Integran formalmente el directorio. Así que, digamos, si queremos oponernos a este modelo contaminante, que enferma, nos queda una larga lucha por desarrollar. El Estado ahí tiene un papel, bueno, el Estado representa los intereses seguramente de los más poderosos, y tal vez cuando hay ciertas exigencias, a lo sumo logran convivir, o aparentemente convivir, el modelo hegemónico con el modelo alternativo, puede ser la agroecología. Este gobierno, por ejemplo, creó la Dirección Nacional de Agroecología, pero bueno, es una dirección más, digamos, no tiene demasiada importancia, y aparte debería tener gran impulso la agroecología, otro apoyo más importante para poder desarrollarse y competir. Uno de los temas fundamentales es el acceso a la tierra. Si la tierra está concentrada en pocas manos, posiblemente sea mucho más fácil en esas tierras producir agronegocios, o sea, producir para la exportación, ¿sí? Granos o carne, y está mucho más susceptible de este manejo que van a tener que depender de agroquímicos, ¿sí? En los monocultivos. La agroecología, bueno, si bien tiene alguna importancia, alguna propaganda, ¿no? Lo vemos por ahí hasta en cocineros argentinos que cuentan que a veces las comidas, un programa de cocina, ¿no? Que está por la televisión pública, cuentan que a veces la comida la provee la Unión de Trabajadores por la Tierra, que tienen producción agroecológica. Y entre paréntesis, aún la UTT, que nuclea a miles de productores pequeños, no todos tienen producción agroecológica, ¿no? O sea que también la transición a la agroecología implica una serie de etapas que no son tan fáciles de resolver. Bueno, compliqué un poquito la cosa. Bueno, como todo cambio implica aspectos relacionados con la organización, la voluntad y la lucha y la organización. Hay otra pregunta en el chat que hace Estela. Dice, ¿qué Sí. nos genera en el organismo cuando consumimos esas frutas y verduras? Y después dice, calculo que ni lavándolas bien desechamos lo tóxico. Ah, seguro. Seguro porque, bueno, si bien habrá una parte importante que pasado cierto tiempo, esperando que se haya respetado el tiempo de carencia, que es el tiempo necesario para poder consumir los productos que han sido tratados con términos plaguicidas, algo quedará. Depende, por eso también el aumento de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Por ahí cánceres. Hay datos, por ejemplo, de mapas de enfermedades por cáncer que muestran justamente esta relación directa entre lo que puede ser el modelo agropecuario basado en plaguicidas y el índice de mortalidad por cáncer. Sobre todo en poblaciones que están más directamente relacionadas, o sea, que pueden sufrir el efecto de las pulverizaciones, que viven cerca de silos, digamos, hay una zona de Córdoba que se llama la Pampa Gringa, que incluye varios partidos, La Unión, Roque Sáenz Peña. Bueno, en esas zonas, la tasa de mortalidad por cáncer duplica la media de la nacional. O sea, la media nacional está alrededor de 120 muertos por cada 100.000 habitantes por año, y en estos partidos, ¿no? Digamos, donde de gran producción agropecuaria, donde el modelo agropecuario hegemónico del agronegocio está encabezando las principales actividades,
bueno, tenemos alrededor de 225, 230 muertos por cáncer a lo largo del año, se duplica la media nacional. Obviamente, si uno tal vez no vive en esos ambientes, tiene una alimentación variada, bueno, posiblemente las posibilidades de las enfermedades no transmisibles disminuyen. Pero Argentina es uno de los países más despilfarradores de pesticidas del mundo. En datos del INTA, vamos a ver si llegamos a mostrarlo, la Argentina es el país más ineficiente del mundo en el uso de plaguicidas. O sea, que gasta mucho más para producir que cualquier otro país del mundo, inclusive de la región, Chile, Brasil. ¿Alguna preguntita más? No, yo quería acotar también que el costo y en dólares, porque son productos que tienen valor dólar y es impresionante. Yo, bueno, vivo en zona rural y por ahí uno charla con productores que están como también resistiendo, porque son pequeños productores, pero el sistema los lleva a producir de esta forma. Incluso culturalmente tienen, digamos, la idea de que es la única posibilidad, y están siempre como ahí al límite de lo que les sale, los costos de estos productos, digamos, y obviamente la retribución de producir de esta forma, porque no pueden salir de ese círculo de necesitar ese tipo de tecnología para producir. Claro, sí, sí. Bueno, la consecuencia más dramática, aparte de los enfermos, ¿no? De estos tipos de enfermedades, como cáncer, diabetes, problemas hormonales, bueno, es lo que dijimos antes, ¿no? Un país que puede producir alimentos para 10 veces más la población argentina, y sin embargo, tenemos casi 4 millones de personas con hambre, ¿no? Bueno, el tema, bueno, que comentaba la compañera también es que esto nos genera una situación de, bueno, contraria también a la soberanía alimentaria, porque estamos dependiendo de insumos externos dolarizados. O sea, de divisas que no tenemos. Esto suma también una característica más que nos hace dependientes. O sea, disminuyendo nuestra soberanía alimentaria. Cuando la promoción de otros sistemas, que no sé si vamos a poder llegar a ver en estas clases, es justamente la posibilidad de arreglarnos con lo que tenemos, digamos, y esto se puede hacer, digamos, hay modelos agropecuarios. Lo digo, tal vez lo pueden buscar, la Aurora, ¿sí? Es un modelo clásico de producción agrícola ganadera, hasta de la zona de Benito Juárez, que justamente asesoró el actual director nacional de agroecología, Eduardo Cerdá. Y bueno, digamos, es importante por ahí conocerlo. Un modelo simple, productivo, hay otros más complejos del tema agroecológico, podemos hablar muchos, naturaleza viva, por ejemplo, mucho más interesante, por la variedad, la complejidad y la integración que tiene, pero un modelo clásico, si quiere, donde, como es el de la Aurora, de la provincia de Buenos Aires, que ha logrado una gran autonomía productiva. ¿Sí? A lo sumo lo que hace es comprar desechos de la cosecha en el molino de la zona, y con eso logran reponer fósforo, el nitrógeno, logrando una consolidación con leguminosas que fijan nitrógeno gracias a la asociación con las bacterias, lo hacen también. El control de malezas con una buena rotación que incluye la ganadería, y bueno, y logran reducir al máximo la dependencia de insumos externos, que esto a nivel del país constituye una gran alternativa, ya que siempre estamos
debiendo dólares o porque son necesarios para ciertas cosas imprescindibles, pero para este modelo alternativo, que seguramente lo podemos desarrollar, que generaría más trabajo y hasta más alimento para Argentina, no requeriría de tener estas divisas. Con lo cual nos haría mucho más soberanos también desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, en esta diapositiva lo que queríamos mostrar también es que ambas revoluciones, que se inscriben en la Revolución Verde, la primera etapa y la segunda etapa con los transgénicos, lo desarrollan porque prometen reducir el hambre a nivel mundial. ¿Sí? Es más, desprecian. No sé, ¿viste la foto? Desprecian, digamos, otros modelos productivos porque dicen que no son para cubrir la necesidad de la gente. Sin embargo, el hambre sigue estando a nivel Argentina, a nivel mundial. A nivel mundial podemos pensar que cerca de 800 o 900 millones de personas pasan hambre, y básicamente, digamos, esto tiene que ver no solo con el modelo productivo en sí, digamos que tendría más posibilidades si se fortalecen las pequeñas unidades productivas, las comunidades originarias, en manos de campesinos, de familiares, de productores familiares, sino que lo que ocurre es que si el mercado maneja los alimentos, aquel que no tiene plata va a pasar hambre. Así como carecerá de otros elementos necesarios como los medicamentos, también, digamos, los alimentos puestos como una mercancía hace que sea inaccesible para los que menos tienen o los que no tienen el suficiente poder adquisitivo para comprarlo. Así que, digamos, hay hambre, no porque faltan alimentos, además. Hay hambre porque hay gran parte de la población que no tiene la plata para adquirirlos. Bueno, hablando de soberanía alimentaria, varios autores nos enuncian cómo alcanzarla, ¿no? ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista operativo, técnico, si se quiere, ¿no? Ellos promueven, digamos, la soberanía alimentaria a partir de sistemas productivos que sean diversos. Y diversos no solo desde el punto de vista, digamos, de los productos que se obtienen, ¿sí? Me refiero a rotar por ahí ganadería con agricultura, cambiar los cultivos año tras año, con lo cual uno disminuye también la incidencia de plagas, puede aprovechar mejor la nutrición que se encuentra en el suelo para diferentes tipos de plantas, sino también hay que preservar la biodiversidad cultural, ¿sí? Sociocultural, o sea, las diferentes formas y tipos de productos están enmarcados en, digamos, en colectivos humanos que seleccionaron y mantuvieron esas variedades a lo largo de miles de años. Digamos, la agricultura tiene unos 11.000 años. Así que, digamos, los verdaderos artífices de la selección de las variedades actuales, más allá de lo que han finalmente hecho este grupo de empresas, por ejemplo, como Monsanto, en convertir estos organismos transgénicos, se lo debemos a miles de sistemas productivos dispersos en manos de campesinos, de pueblos originarios, de pequeños productores, que fueron y siguen siendo desalojados, digamos, de las tierras que, digamos, que ocupan, ¿sí? Tanto por mecanismos de mercado que los obligan a vender las tierras, como también por otra forma más violenta, ¿sí? Digamos, en la Argentina, tal vez el acuerdo más próximo es el que tuvo que ver con la campaña del desierto o la lucha contra el indígena, como se reconoce también, donde directamente aniquilaron a miles de pueblos originarios o miles de personas que eran integrantes de pueblos originarios que habitaban nuestro país. Y estos procesos continúan. Digamos, estos procesos de
desocupación, de desalojo, también se mantienen con conflictos día a día en el bosque chaqueño y en otros países limítrofes, también en Paraguay, por ejemplo, donde el avance de la soja es muy importante. Bueno, también estos conflictos con los pueblos originarios, los campesinos, están en primera línea, y el desalojo, el acaparamiento de tierra, e inclusive las muertes de integrantes de estos pueblos, de estos campesinos, están presentes en Paraguay y también están presentes en la Argentina, ¿no? En el bosque chaqueño tenemos varios muertos de pueblos originarios, producto de desalojos, de atropellos, de patotas pagadas por por empresarios que quieren ocupar esas tierras que seguramente no tienen título de propiedad muy claro. Y bueno, también, sin ir más lejos, podemos remontarnos al desalojo que sufrieron el pueblo mapuche hace poco en la Argentina, las muertes de Santiago y de Nahuel, que también se produjeron en el sur argentino. Para eso... Y los humedales que, disculpe, la Sí, semana pasada ya estaba por salir la ley de humedales, después de tratarse de muchísimo tiempo, ya estaba el día y el horario, y se volvió a cajonear por estos lobbies que son los mismos que prenden fuego todo, y que nada, hubo una ciudad particular donde la gente tuvo que quedarse encerrada en las casas, se tuvieron que cancelar las actividades, no hubo clases, y digamos, los costos que paga la sociedad son altísimos para que unos pocos se lleven todo. Bueno, es así. Sí. Por eso una de las principales demandas también en lo productivo que llevan adelante los representantes de organizaciones sociales, como puede ser la Vía Campesina, además de promover sistemas de menor impacto como la agroecología, está la necesidad del acceso a la tierra, ¿no? Que en este momento que sería vital para cambiar el modelo y para no seguir usurpando bienes comunes como humedales, como bosques, como selvas, como yunga, que prestan aparte servicios claros para todos los habitantes, y que, bueno, bajo este modelo, digamos, capitalista, pareciera que no sirven para el desarrollo. Un desarrollo que obviamente nos va a llevar a la destrucción de la vida sobre la Tierra y con ello nuestra propia existencia. Había un tema más acá, hacia el final de esta diapositiva. Bueno, obviamente, un cambio de modelo en la soberanía alimentaria es también que el Estado, y no sea el mercado, el que distribuya los alimentos, porque si lo distribuye el mercado, el que no tiene plata se queda fuera. Así que también acá adquiere un rol importante el Estado en asegurar la alimentación a todas las personas por igual. Otra característica que tiene también la soberanía alimentaria y la agroecología es que se nutre del conocimiento que surge de distintos niveles, digamos. O sea, tanto es importante tal vez el científico como, obviamente, los pueblos que llevan a cabo y que mantienen estos sistemas productivos, que conservan las semillas, que saben cuándo sembrarla, en qué momento, con qué consociarla. Es información que no está, obviamente, todo registrado en los libros que podemos llegar a disponer en las universidades. Y ese diálogo, esa participación, estos sistemas participativos para el desarrollo del conocimiento son obviamente importantísimos y, digamos, evidentemente encaran y, digamos, una orientación muy diferente a la que podemos desarrollar en las universidades o en los centros de investigación, alejados de lo que puede ser estas familias productoras.
También, obviamente, la agroecología se caracteriza por un enfoque más integral del ecosistema y una integración de saberes que reconoce, digamos, distintas culturas, aspectos socioeconómicos, técnicos, bueno, ecológicos, con lo cual permite una visión a largo plazo buscando justamente la sustentabilidad y no la ganancia inmediata, que va a ser la pérdida hacia el futuro, obviamente. Bueno, acá, digamos, también hay una descripción de lo que entiende la vía campesina, que yo algunas cosas ya las mencioné. La vía campesina, obviamente, se opone también a los organismos transgénicos. Esto también está presente en otras organizaciones, por ejemplo, en Brasil. Argentina fue el primer país después de Estados Unidos, que se difundió y se expandió los cultivos transgénicos. ¿Sí? De hecho, eso fue durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el ministro de Agricultura era Felipe Solá. Eso fue en 1996, meses después de que habían sido liberados la soja transgénica de Estados Unidos, se sembró acá. Y se sembró en una superficie que fue creciendo año a año y que alcanzó más de 20 millones de hectáreas. Actualmente, ya ve, la superficie sembrada es un poco menor. El precio del maíz se incrementó, pero también es un maíz transgénico, ¿no? Digamos, el que se siembra en gran escala en la Argentina. También, prácticamente como la soja, destinado a la alimentación animal. El maíz que no es transgénico y que destinado al uso humano y que compran los europeos, es otro, es un maíz duro, que le dicen, flin, que es el empleado por ahí en hacer bueno, alimentos, digamos, que consumen en Europa. Pero el maíz que se exporta, junto a la soja que se exporta, en general tiene destino a la alimentación animal. Bueno, lo que comentaba era que el primer país que se difunde la soja en todo el mundo, después de Estados Unidos, que la aprueba, es Argentina en 1996. En ese momento estaba prohibida en Brasil y estaba prohibida en Paraguay también. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Se empezó a importar en forma ilegal desde la Argentina a Brasil. ¿Sí? Se contrabandeó. Es más, en ese momento, a fines de los 90, todavía muchos funcionarios brasileños, además de organizaciones como el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, lo consideraban como, digamos, peligroso los cultivos transgénicos, principalmente porque ellos veían que estaban en manos cada vez más concentradas, en corporaciones que iban a hacer depender su sistema productivo de pocas manos, ¿sí? de estas corporaciones internacionales. Y así lo manifestaban funcionarios de alto nivel dentro de Brasil, y por eso mantenían la producción. Hasta que, digamos, el contrabando fue tal que se sembró en Brasil más de 1 millón de hectáreas, lo que de alguna forma lo obligó al país, al gobierno brasilero, a aceptar esa realidad y declararla legal a esas grandes extensiones de soja, porque si no se hubiera generado un conflicto de tal magnitud que el gobierno en ese momento no sabía cómo resolverlo. Hoy actualmente Brasil tiene 75 millones de hectáreas. Argentina, tiene unas 50 millones de hectáreas sembradas con transgénicos. Argentina tiene unos 25 y el principal país del mundo que con mayor superficie sembrada es Estados Unidos con unas 75 millones. Fíjense que en Europa, que está mucho más controlado, la superficie de todos los países europeos cultivados con cultivos transgénicos no debe sobrepasar el 1% de lo que se cultiva en Argentina. Estoy hablando de unos 200.000 hectáreas. Y la mayor parte se cultiva solo en España, unas 120.000 hectáreas. La mayor parte de los cultivos transgénicos están prohibidos en Europa. Bueno, sobre seguridad vos hablaste. Sí.
Vamos a seguir un poquito más. Bueno, yendo un poquito más al modelo actual, muchas de estas cosas ya lo mencionamos. Vamos a resumirlas concretamente y hablar un poquito más de los organismos transgénicos y de los estudios sobre organismos transgénicos que muestran sus efectos probables sobre la salud humana, negativos, y también sobre los plaguicidas, ¿sí? Y, digamos, muchos trabajos que hablan del desconocimiento de las características que ellos tienen, de la falta de estudios que poseen, inclusive por organizaciones como la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Bueno, el modelo actual básicamente está dominado por la siembra de cultivos modificados genéticamente, ¿sí? Los cultivos transgénicos, con estas características, o resistentes al glifosato, o que producen BT. La Argentina este año también aprobó un nuevo cultivo transgénico, en este caso el trigo, llamado HB4, desarrollado por una científica argentina, Raquel Chan, de la Universidad del Litoral, investigadora del CONICET, que introdujo en el trigo un gen proveniente del girasol. Ese gen proveniente del girasol, introducido en el trigo, le da al trigo la posibilidad de resistir a la salinidad, a la sequía y también a un nuevo herbicida, todavía más tóxico que el glifosato, llamado glufosinato de amonio. Con lo cual, esto le da al cultivo de trigo, bueno, un alto riesgo, ya que en este caso el trigo produce harina, que son alimentos de primera necesidad para la población argentina y la de otros países que lo consuman, ya que obviamente con la harina de trigo se hace el pan, se hacen los fideos, ¿sí? Obviamente las pastas, las masas para hacer las tartas, las tortas, digamos, que emplean harina también, o sea que pone en peligro, digamos, los alimentos indispensables que pueden llegar a nuestras mesas, porque obviamente lo que posibilita es, además del riesgo de lo que puede ser un transgénico, ¿sí?, que en estos alimentos contengan altas dosis de este herbicida, llamado glufosinato de amonio, que tiene mayor peligrosidad que el propio glifosato, que es el más usado hasta el momento. Bueno, la característica del modelo, seguimos, son el uso de plaguicidas, como mencionamos, los fertilizantes sintéticos que también tienen consecuencias negativas sobre el ambiente. Bueno, les contaban, digamos, dentro de lo que llamamos agroquímicos, están los plaguicidas, o sea, las sustancias que sirven para controlar insectos, que son los insecticidas, los hongos, los fungicidas, los ácaros, acaricidas, los hongos fungicidas, bueno, para roedores eran rodenticidas, etcétera, etcétera. Y los más empleados dentro de este grupo, que son los que controlan otras plantas, ¿sí?, llamados los herbicidas, que en la jerga clásica de los agrónomos son los contra malezas, pero que de otro punto de vista podemos considerar que estas especies distintas al cultivo que cultiva el hombre, o que cuida el hombre para su provecho inmediato, también cumplen funciones que pueden ser aprovechados para el equilibrio del ecosistema, para potenciar los controladores biológicos, los enemigos de plagas, la fertilidad, es decir, puede tener una serie de propiedades que nos lleva justamente a la conveniencia de eliminarlas, ¿no? Bueno, los fertilizantes sintéticos también, digamos, los fertilizantes nitrogenados, que son los fertilizantes que más se emplean en todo el mundo, por ejemplo la urea, tienen desventajas, porque emiten gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso, suelen lixiviarse a las napas, contaminándolas. Las principales, la napa más cercana a la superficie, ¿sí?, el pampeano, está contaminada con nitratos. Y el agua con alto nivel de nitratos puede causar una enfermedad que se llama metemoglobinemia. Además de causar eutroficación en cuerpos de agua. Obviamente, lo que quiero aclarar acá, digamos que los fertilizantes nitrogenados no son la causa principal
de la contaminación por nitratos del pampeano, sino generalmente son los pozos sépticos, ¿sí? La materia orgánica que proviene de los efluentes cloacales. Pero los fertilizantes nitrogenados contribuyen también a eso. Bueno, otra característica del uso de monocultivos en este modelo, se destina a la exportación, ¿sí? La producción sigue aumentando, pero cada vez hay mucho más pobres y gente con hambre. Esos son datos muy claros, ¿no? Que aparecen oficiales en los reglamentos que realiza el INDEC. Hay un despilfarro de energía y de maquinaria excesiva, genera poco trabajo, poca mano de obra, ¿sí? Tiende cada vez más a concentrarse la tierra, se pierden otros ecosistemas, se pierden especies, ¿sí? Se pierden bosques, se pierden pastizales, se pierden yungas, se deforesta, se avanza con la deforestación, y finalmente se pierden también trabajadores y productores, ¿no? Porque cada vez, por mecanismos, como dijimos antes, de mercado, o por mecanismos violentos, las tierras se siguen concentrando. Yo quería comentar también que uno de los temas clave que suele plantear la vía campesina es la reforma agraria, una reforma agraria integral. Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que no realizó ningún tipo de reforma. Aunque también encontramos ahora algunas excepciones. Digamos. Hubo proyectos, por ejemplo, en Misiones, de expropiación de tierras sembradas con pinos, de grandes empresas, grandes latifundios, que a través de la lucha y la constancia y las armas en el marco de la democracia lograron obtener la expropiación de tierras y destinarlo a los pequeños productores. Con lo cual también lograron evitar las afecciones que tenían por los plaguicidas y hasta las nubes de polen que producían esas grandes tensiones de pino, que además se sumaban afectando su salud y las condiciones de vida. Bueno, en esta diapositiva hice un resumen que creo que ya lo comenté. Si alguno quiere preguntar algo, nos detenemos, si no seguimos. ¿Cómo se aprobaron estos cultivos transgénicos, estos organismos modificados genéticamente, mediante técnicas de ingeniería genética? Bueno, el primer país que los aprobó fue Estados Unidos. ¿Sí? Y digamos, obviamente estas aprobaciones dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque muchos de los funcionarios que pertenecían al Estado y que aprobaron los organismos modificados de Monsanto, después pasaron a ser directivos, gerentes generales de Monsanto. Esto es lo que se llama la puerta giratoria. O sea, pasan de las grandes empresas al Estado, a ser funcionarios del Estado, y del Estado a las grandes empresas. Con lo cual, evidentemente, nunca cumplen su papel de controladoras, porque o provienen y mantienen algún tipo de vínculo con esas empresas, o saben que de portarse bien para el interés de las empresas, después van a obtener cargos de alta remuneración. Otro tema también es que las grandes empresas en Estados Unidos, por ejemplo Monsanto, contribuye a los dos partidos mayoritarios. ¿Sí? En época de elecciones, previas a las elecciones, hay aportes monetarios, que en este caso en Estados Unidos son legales, ¿sí? Hay que simplemente declararlos, pero uno puede aportar. Obviamente Monsanto, que es una gran empresa, aporta siempre a los dos partidos, con lo cual de alguna forma condiciona el mandato de esos partidos y también lo que hace, obviamente, no quedar mal con ninguno de los dos. El desarrollo de la biotecnología también permitió la captación por pequeñas empresas de los principales científicos en ese rubro. Digamos, hasta ese momento, el mejoramiento de los sistemas productivos está en manos de los agrónomos. Con la llegada de la biotecnología y estas nuevas técnicas,
que iban al interior de la célula, los que recobran importancia son los biólogos moleculares y los ingenieros genéticos, que eran un número reducido y que terminaron desplazando en las esperanzas o en las expectativas del aumento de la producción a los agrónomos, y que fueron captados por muchas empresas radicadas en Estados Unidos, con lo cual, digamos, gran parte de la comunidad que manejaba esas técnicas terminó alineándose con los intereses de las empresas biotecnológicas. Para facilitar también su aprobación en Estados Unidos, rige, y en otros países, lo que se llama el principio de equivalencia sustancial. El principio de equivalencia sustancial favorece a estas empresas porque hay que demostrar que justamente los organismos transgénicos presentan diferencias de aquellos que provienen. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una soja transgénica de un determinado cultivar, habría que demostrar que es diferente de la soja de la que se partió, ¿sí? Para modificarla genéticamente. Entonces, digamos, si uno hay que probar en qué aspecto podría tener complicaciones toxicológicas o ambientales, bueno, muchas veces los estudios son tan amplios, tan completos, que nadie los puede hacer y el Estado tampoco los requiere. Y terminan, digamos, con los estudios que hacen las propias empresas, porque los estudios los hacen las empresas, y lo que presentan al Estado son los papeles, ¿sí?, de esos estudios, esos resultados. Con lo cual, obviamente, digamos, está la posibilidad de que no sean totalmente verídicos, digamos, o que los ensayos han sido orientados para evitar encontrar causas que podrían ser de efectos negativos sobre la salud humana o sobre la toxicología ambiental. Por otro lado también, este principio de equivalencia sustancial lo que permite son estudios cortos. O sea, si fuera un aditivo alimenticio, un cosmético, un remedio, en general los estudios duran 2 años. Por ejemplo, hechos con ratas, ¿sí? En este caso, como se parte de la premisa que es un alimento y que en principio no debería tener un riesgo, los estudios duran 3 meses, ¿sí? Y así fue que las evaluaciones que hizo Monsanto con ratas para ver su efecto duraron 3 meses y en esos 3 meses no encontraron nada. Cuando repite otro investigador, que después vamos a verlo, por ejemplo, que será Lin, que es un investigador francés, pero él hace el mismo tipo de evaluaciones con el mismo cepa de ratas, pero el experimento dura 2 años, encuentra una cantidad de efectos, malformaciones, efectos carcinogénicos, o sea, formaciones de cáncer, que no habían sido observados en los ensayos realizados por Monsanto y que fue los que informaron, obviamente. Al principio de equivalencia sustancial se oponen otros principios que tienen que ver con el riesgo potencial y que son los que esgrimen las organizaciones, digamos, que se oponen al uso de transgénicos o los científicos independientes, que justamente invierten la situación y dicen, bueno, a ver, ustedes son los que tienen que demostrar a las empresas que en todos estos aspectos no causan daño, ¿sí? Digamos, en una amplia variedad de situaciones no causan, y digamos, ante el riesgo potencial de que lo causen, bueno, no deberían ser permitidos. Bueno, este es un trabajo, digamos, que copia al ensayo que realizó Monsanto en relación a un maíz que se pretendía autorizar para su uso en Europa.
y que, digamos, los resultados de esta publicación fueron editados en una revista de alimentación en Europa, pero ante la presión de Monsanto, después el artículo fue retirado. Y finalmente, este investigador, Seralin, este investigador francés, los termina de publicar en otra revista que se llamaba Environmental Science, o sea, Ciencia del Ambiente Europea, donde, digamos, repite las conclusiones del trabajo anterior, pero también aprovecha para marcar las diferencias y las inconsistencias de los ensayos realizados por Monsanto. Bueno, acá está el investigador en el laboratorio. Obviamente, sobre este investigador vamos a encontrar en la prensa un montón de críticas, porque obviamente nadie le va a perdonar que haya investigado y publicado sobre los efectos negativos de los transgénicos. Con lo cual, dicen cualquier cosa. Como que, no sé, es solamente un militante verde que se puso el guardapolvo blanco para la foto, pero que no está en el laboratorio, que es, bueno, un militante político y nada más, en contra de los transgénicos. Bueno, estas son algunas de las fotos de las ratas que él experimentó, donde muestramos las formaciones mamarias, ¿sí? Tumores mamarios, que obtuvo, digamos, no solamente con el consumo por parte de estos animales del maíz transgénico, sino también con la bebida que contenía, o sea, con el agua de bebida que se les dio a las ratas, que contenía el herbicida glifosato. Si nosotros nos fijamos abajo, al pie de la foto, encontramos unas letras que nos indican el tratamiento, o sea, ¿qué se les dio a esas ratas? ¿Cuál fue el tratamiento al cual se las sometió en este ensayo que realizó Seralin? En las primeras dicen las ratas, que la foto J, esas ratas fueron suministrados el alimento, digamos, con un 11% del alimento que recibían las ratas, era maíz transgénico. ¿Sí? En la foto del medio, la foto K, que también presenta tumoraciones, digamos, esas ratas recibieron durante 2 años glifosato en el agua de bebida y también maíz transgénico. Mientras que la foto L, que también presenta tumoraciones mamarias, fue ratas que bebieron durante muchos años agua con glifosato. Lo que hay que aclarar acá que la proporción de glifosato que tenía el agua no es una cantidad exorbitante que se le ocurrió a este investigador, sino que colocaba en el agua de bebida para las ratas el máximo que era permitido según la legislación europea. Bueno, no los quiero complicar con los tratamientos, salvo que alguien me pregunte algo en particular, y finalmente lo que encuentra es alteraciones hepáticas, renales, ¿sí? Y desórdenes hormonales, y en muchos casos mayor mortalidad, más corta vida y tumores. ¿Sí? Para resumir, podemos decir lo siguiente. Las principales diferencias con Monsanto, con los ensayos de Monsanto, ¿no? Que actualmente es una empresa que fue comprada por Bayer, ¿no? la empresa alemana que fabrica medicamentos, Bayer, ¿no? Y que hace publicidad que dice, si es Bayer es bueno. Bueno, también produce y vende y obtiene grandes ganancias con glifosato y con los cultivos transgénicos que también produce. Una cosa también interesante, digamos, que una vez que Estados Unidos vende Monsanto a Bayer, la alemana Bayer, se disparan miles de juicios por cánceres de productores que le hacían juicio a Monsanto porque no le habían advertido de la toxicidad del glifosato, del herbicida glifosato, el herbicida más usado en todo el mundo.
Con lo cual, ahora Bayer, pero lo habrá calculado, que no le afectará mucho, tiene miles de juicios radicados en Estados Unidos, bueno, por los muertos o los enfermos de cáncer a consecuencia del uso del glifosato en Estados Unidos, y que se inician porque esos productores culpan a Monsanto de no haber advertido sobre los problemas que podían haberlo ocasionado si los empleaban, los manipulaban, si estaban cerca, si los inhalaban en sus granjas, en sus sistemas productivos. Profe, ¿y Sí. estos pesticidas se siguen usando? Sí, obviamente, sí. Sí, el glifosato es el herbicida que se usa más en todo el mundo. Por ejemplo, aún en Europa, que hay mucho más control, se está discutiendo la prohibición. El único país que me consta ahora que lo prohibió fue México. Ah, bueno. Y Europa, si bien estará mucho más regulado, no se usa como acá en forma tan, digamos, despilfarradora, tan inconsciente, ni en los niveles, Sí, las dosis, ni la frecuencia que acá, habrá más control, pero no sí. está prohibido, se discute prohibirlo, pero está en una moratoria y por lo menos 2 o 3 años más lo van a seguir usando, O más, quizás. o más. Sí. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? Bueno, otro caso interesante, el llamado affair Pustay, ocurrió en Escocia, que pertenece a Gran Bretaña. Resulta que este investigador, de origen húngaro, pero radicado en Escocia, en Gran Bretaña, de un equipo experimentado, que justamente lo que hacía era investigar sobre los efectos que podían tener nuevas variedades, o sea que era un grupo especializado. Este Pusey estaba a punto de jubilarse, pero justo hubo una convocatoria con subsidios muy importantes, a las que se presentó él y su grupo, y cuyo objetivo era evaluar papas transgénicas. O sea, lo que tenía que poner a prueba, pidiendo determinados aspectos, era el principio de equivalencia sustancial, era decir, si las papas transgénicas diferían de las papas de las cuales se habían originado. ¿Sí? No puedo decir en este momento, no me acuerdo, en qué consistía las papas transgénicas, o sea, qué fue genéticamente modificado, ¿no? Que puede ser para distintos motivos, o para resistir plaguicidas, para producir toxinas contra insectos, pero también podría haber sido para, suponemos, aumentar la cantidad de vitaminas, o sea, puede también haber alguna, digamos, tipo de modificación que tenga que ver con la nutrición, o que son los menos, pero podría ser. También las papas transgénicas, por lo menos en otros eventos argentinos, desarrollados por argentinos, tienen que ver con la resistencia a un hongo que afecta a los cultivos de papa. En este caso de este tipo de papas que estudió Pustay, bueno, no me acuerdo cuál era la modificación genética, pero una papa transgénica y había que evaluarla, había que ver básicamente los ensayos de laboratorio. Lo que se hace es darle de comer a ratones, ¿sí? Durante un periodo de tiempo, las papas transgénicas, y a otro grupo de ratones, que sería el testigo, papas no transgénicas. Y ver las diferencias que pueden encontrar. O sea, la hipótesis sería que las papas transgénicas no causan ningún efecto diferente respecto a los ratones alimentados con las papas convencionales, no transgénicas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, él hizo este experimento,
lo terminó con su grupo y antes de difundirlo, digamos, de informar a quienes lo habían contratado sobre los resultados, lo invitan a un programa de televisión que se emitía los días domingos por la televisión británica, y él lo que dice es que ni loco se comería las papas. Bueno, esta expresión, obviamente que, digamos, sin seguir los formatos académicos, científicos y sobre todo de interés de las grandes empresas, porque es así, digamos, lo que hizo fue poner en duda estas papas, las papas modificadas genéticamente. Con lo cual, lo despidieron, le confiscaron el laboratorio, echaron a todo su equipo, ¿sí? Se armó un revuelo terrible y no sé, digamos, no lo desaparecieron de casualidad, me parece. Lo que encontró justamente es que hubo una alimentación deficiente con las papas transgénicas, ¿sí? Y esto puede ser consecuencia de varios motivos. Uno puede ser directamente porque existan en esa estructura nueva genética que contiene la papa algo que afecte en forma de compuesto alergénico o tóxico al organismo. Bueno, si nos afecta a la rata, nos afecta a nosotros porque somos iguales, digamos, somos mamíferos con un comportamiento muy semejante. Se estudian justamente en ellas estos productos porque se sabe que si afectan a la rata, afectará al ser humano. Es, digamos, fácilmente extrapolable a las consecuencias sobre el organismo humano. Y bueno, él lo que encontró, esto, que había alteraciones en el peso de los órganos, disminución de los glóbulos blancos, los linfocitos, con lo cual no podía ponerse a prueba, digamos, el principio de equivalencia sustancial, sino que había que rechazarlo porque las consecuencias nutritivas no son iguales. Pero bueno, esto le generó un gran problema, supuestamente volvieron a repetir estos ensayos otros investigadores y finalmente encontraron, no sé, algún efecto. Bueno, lo que encontraron primero fue que lo criticaron a él por la forma de haber hecho el ensayo, la forma de difundirlo, pero bueno, seguramente ese detalle sobre lo que había hecho se produjo porque estaban en contra de los resultados que había encontrado, ¿no? Bueno, esto yo creo que lo comentamos también. Hay un fuerte rechazo, no solo en Europa. En Europa por ahí lo compran, ¿sí? Compran grandes cantidades de soja desde el Cono Sur, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, que son los países del Mercosur, la zona sojera, principalmente sojera del mundo, para alimentación animal, como dijimos, como China también, pero no lo siembran. ¿Sí? Aún China tampoco cultivaba la soja transgénica, RR, resistente al glifosato. Y según decían las grandes corporaciones que producen transgénicos, estaban los chinos desarrollando sus propios cultivos transgénicos y solamente había una gran superficie en China, digo China por la extensión que tiene y por la necesidad de una población tan grande, ¿no? Digo, si China no lo hace, bueno, es porque hay muchos conflictos con este tipo de tecnologías, sobre todo aplicadas en grandes extensiones, ¿sí? Acompañadas de un modelo extractivista, monocultivo, concentración, en manejo de pocas corporaciones, o de corporaciones muy concentradas en capital. Lo cual nos pone en duda. Lo que yo conozco es que sí, China tiene un par de millones de hectáreas de cultivos transgénicos con algodón. El algodón, aparte de ser para uso textil, también se fabrican, por ejemplo, los billetes, los euros se fabrican justamente con la fibra de un algodón que mayoritariamente es transgénico. Bueno, pero lo que decíamos era que hay un gran rechazo
en Europa, y aún de que se lo siembra mucho en Brasil, también en Brasil. ¿Sí? Bueno, yo esto ya lo dijimos. El Movimiento Sin Tierra también de Brasil se opone. No, una de las cosas que enuncia el Movimiento Sin Tierra de Brasil es que ellos no tienen divisas para estar comprando semillas transgénicas, o sea, no tienen dólares para comprar semillas transgénicas, ni plaguicidas, ni fertilizantes. Pero tienen mano de obra que les sobra y tierra disponible, en la medida también que el Estado se lo permite, para realizar sus propias producciones. Algo muy elemental, digamos. Y con la gran biodiversidad que existe en Brasil, seguramente tiene muchas posibilidades de tener cultivos que satisfagan sus necesidades a partir de insumos locales y mano de obra que abunda. Bueno, yo les comentaba también que lo que se opone al principio de equivalencia sustancial es el principio precautorio, digamos, que no tiene en cuenta solamente los riesgos reales y conocidos, sino también los riesgos potenciales. Como que esto, digamos, se contrapone al principio de equivalencia sustancial que esgrimen las empresas, porque ellas dicen, bueno, evaluamos lo que nos parece, no encontramos nada, entonces igual. No, está bien. Es igual en lo que evaluaste, pero los estudios no fueron hechos en una escala de campo lo suficientemente amplio, donde tenés que sumar también el efecto de los plaguicidas, con ratas que evaluaste de 3 meses, cuando podrías haberlo hecho durante un tiempo mayor, ¿sí? Para ver si algún efecto aparecía. Bueno, o sea, esto es lo que se conoce como el principio, como riesgos o potenciales. Y a lo cual se podría sumar también otro principio, que es el principio preventivo, que actúa sobre determinados riesgos que habría que evaluar y que por ahí no son tenidos en cuenta con los exámenes que hacen, o los ensayos que hacen las grandes empresas con los cultivos transgénicos que ellos obtienen. Una forma también de transparentar y poner en vigencia, poner en práctica el principio precautorio sobre riesgos potenciales sería el etiquetado. ¿Sí? En Europa en general se etiquetan los productos que tienen origen en cultivos de organismos transgénicos, e inclusive en Brasil también. Cuando tienen más de 1% del contenido de origen transgénico, son etiquetados. Y en Europa a partir de 0,9. Obviamente en Argentina no se etiquetan, en Estados Unidos tampoco, ni aún en Argentina, con la ley de etiquetado, los productos son diferenciados según su origen, solamente en el caso que tengan alto contenido de sal, de grasas o de azúcares, ¿sí? O algún edulcorante que podría perjudicar a un sector de la población más vulnerable, como pueden ser los chicos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna preguntita antes que sigamos. Nos quedan algunas diapositivas relacionadas básicamente con los plaguicidas, que ya comentamos, pero vamos a poner un par de números que son bastante duros, digamos. Lo que muestra esta diapositiva, no sé si lo pueden leer, es información de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, donde nos dice me tapo los números, no me acuerdo de memoria. Nos dice que solamente el 10% de los plaguicidas de las formulaciones comerciales son conocidas. Acá tengo que explicar algo antes de hablar de seguir avanzando con este tema. Digamos, las formulaciones comerciales de los plaguicidas no contienen solamente el principio activo, por ejemplo, glifosato, sino que
digamos, por ejemplo, el glifosato, como es una sustancia que puede ser comercializada por cualquier empresa, porque ya venció su, digamos, la propiedad privada sobre la molécula, cualquier empresa lo puede, pero lo que hace cualquier digamos, empresa que lo formula el glifosato es combinarlo con otras sustancias. Y en ese sentido, es lo que rige es el secreto comercial e industrial, que no obliga a las empresas a declarar todos los componentes. O sea, si uno mira el rótulo o el prospecto, digamos, de un formulado comercial que contiene glifosato, dice lo siguiente: 48%, por ejemplo, glifosato, el resto son excipientes. O sea que la mayor parte de los formulados comerciales contienen otras sustancias diferentes al principio activo que sí enuncian contener. ¿Se entiende? Con lo cual, todo el mundo está comprando y aplicando una serie de químicos que nadie tiene, salvo la industria que lo produjo, conocimiento y consecuencias de esos elementos químicos. ¿Por qué, digamos, ocurre esto? Bueno, porque digamos, si uno aplicaría el glifosato en forma pura, como principio activo, sin estar combinado con otra sustancia, bueno, primero que sería difícil de aplicar en grandes extensiones, porque generalmente el medio o el vehículo para aplicarlo es el agua. Entonces, al glifosato hay que mezclarlo con una sustancia que le permita ser de alguna forma soluble y disoluble en agua, para luego aplicarlo con la maquinaria, sea un avión o sea una maquinaria tipo mosquito. ¿Sí? El segundo tema es también que para penetrar la cutícula de las hojas de las plantas, hace falta sustancia del tipo de las detergentes que permita disolver esa cutícula grasosa que tienen todas las plantas para ingresar el glifosato, porque si no tampoco el glifosato ingresa a la planta. ¿Sí? Estos surfactantes de tipo detergente también son parte de estos formulados que esconden las empresas que fabrican y venden el glifosato. O sea, que el glifosato nunca se vende puro, sino que está mezclado con otras sustancias que tienen estas propiedades. Lo que hace que finalmente nosotros estemos, bueno, aplicando, o nos estén aplicando, algo que nadie conoce, salvo el fabricante. De hecho, en Europa se encontró y se prohibieron muchos de estos coadyuvantes que acompañan el glifosato, como se llamaba POEA, porque terminaron siendo mucho más tóxicos que el glifosato puro. Y en general ocurre esto: los formulados comerciales son mucho más tóxicos que el principio, digamos, que la sustancia pura del glifosato. Por eso, la Academia de Ciencias de Estados Unidos dice que, digamos, hay muchas formulaciones que contienen plaguicidas y ingredientes inertes. Estos serían los ingredientes inertes: los surfactantes, los coadyuvantes, ¿sí? los que permiten disolvérselo en agua, todos estos compuestos que ayudan a la solución, aplicación y penetración en las plantas, bueno, generan un producto que el Estado no nos permite conocer y cuyas consecuencias suelen ser seguramente mucho más tóxicas que el propio glifosato puro. Y que la Academia de Ciencias de Estados Unidos dice que justamente, evidentemente, esconden las empresas o no han llegado a hacer todos los ensayos que se requiere por su alto costo, y solamente dice que un porcentaje pequeño de los plaguicidas aplicados bajo las diferentes formulaciones que realizan las empresas son conocidos. Que el 24% tiene una evaluación parcial, que el 2% tiene una evaluación mínima de toxicidad, que el 26% menor que mínima, el 36% no cuenta con información sobre toxicidad. Y esto lo
aseveraba el Departamento de Salud Ambiental de la Argentina, ¿sí? En el 2009. Y yo agregué abajo, ¿no? Y por las dudas, igual lo seguimos usando. Volviendo ahora al tema de las controversias, los académicos, ¿no? Me refiero a, bueno, investigadores que fueron o docentes de la universidad, en este caso Fernando Vilela, que fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, profesor mío también, y otros, lo que pone el acento, pero en realidad es un engaño, es que ellos dicen que cada vez se usan plaguicidas con menor nivel de toxicidad. Entonces, ellos consideran como un tema secundario que cada vez se usen más plaguicidas en total, y entonces dicen que, digamos, la agricultura argentina es cada vez más sustentable, menos contaminante, porque los plaguicidas empleados son cada vez menos tóxicos. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Digamos, ¿cómo son esos datos que ellos toman? ¿Qué es lo que están expresando? Los plaguicidas se suelen clasificar en 4 categorías. ¿Sí? Categoría 1, A y B, categoría 2, que a veces también se clasifica en A y B, categoría 3 o clase 3, y categoría 4. Cuanto mayor es la categoría, menos tóxico es el producto. ¿Sí? O sea, categoría 4 en este caso, que según las barras que vemos en el gráfico serían los menos tóxicos, muestran que a lo largo del tiempo se fue incrementando. ¿Sí? Como que en el 1985 no se usaban plaguicidas de tipo 4, muy poco tóxicos, y que en el 2011 la gran proporción son clase 4. A su vez, la mayor parte de los plaguicidas que se usaban en el 85 eran clase 1 o 2, verde o azul, y en el 2011, ya hace más de 10 años, los más tóxicos pasaron a ser una pequeña proporción. Pero yo pregunto, ¿cuál es la mentira de esto? ¿Cuál es el engaño de esta tabla? Que lo publicó Fernando Vilela en una revista de agrónomos, y que lo siguen sosteniendo otros investigadores, hasta importantes. O sea, este gráfico tiene un engaño. ¿Cuál es? Y que el 1 y 2 se siguen usando. Claro. Pero, a ver, en 1985, la cantidad total de plaguicidas eran 30 millones de litros por año. Actualmente son 500 millones. Estos datos están en porcentaje. Si yo tomo inclusive el 10% o el 40% de 300 y lo comparo con el 5 o el 10% que se utiliza actualmente, en términos absolutos no disminuyeron. Claro, no han disminuido La por la primera cantidad. columna son 30 millones. La última, bueno, el 2011 serían 300 millones, 10 veces más. Si uno calcula en cantidad absoluta qué porcentaje había antes y hay ahora, les da que la cantidad absoluta aumentó. Y esto, con otras trampitas, es cómo clasificamos los productos. Porque seguramente en negro está el glifosato, que yo decía que es el que más se usa. Y el glifosato
que Fernando lo puso como clase 4, muy poco tóxica, la OMS lo reclasificó hace unos años atrás y lo puso como 2, como potencialmente cancerígeno. Pero sin entrar en esos detalles, si uno calcula la cantidad total de producto, ¿sí?, en función de la cantidad total aplicada, aumentó. Lo que aumentó es el porcentaje, pero el porcentaje es una mentira, es un engaño, como para presentar este gráfico muy lindo y decir que cada vez, en proporción, se usan menos plaguicidas, menos tóxicos, perdón, más tóxicos en la actualidad que hace 30 años atrás. Sí, no sé si todos lo entendieron, pero es, ojo, es parte del discurso y sería interesante entenderlo, digamos. O sea, hay muchos, hasta científicos, hace poco escuchaba también a otro profesor importante de la Facultad de Agronomía de la UBA que decía esto, que cada vez se usan menos productos tóxicos. O sea, que cada vez se usan menos los más tóxicos. Pero tampoco es cierto. ¿Sí? Profe, disculpe. En realidad no miente, porque dice que se usan menos los lo que tendrían que decir es que no se usan directamente. Está haciendo como un juego, una analogía totalmente enroscada, pero la realidad es, sí, no, con el gráfico yo veo que no miente. Tienen menos severidad, se supone, ¿no? Obviamente, al cuerpo humano, o sea, no le afectaría tanto. Pero lo bueno en este caso hubiera sido que directamente haya habido una reducción en la utilización, en que directamente o no se utilizara o se bajara directamente el porcentaje del proceso que ellos utilizan, pero no es así, Claro. o sea. Yo lo que digo es, si vos calculás, mirá, vamos a la verde, vamos a ver si hacemos las cuentas. El 15% de 30 millones de litros son 45. Vamos a sumar dos, por ahí más fácil. 1 y 2, que dicen que son los que se redujeron. Tenemos casi un 80 entre 1 y 2, verde más azul. El 80 de 30 millones de litros son 24 millones. ¿Sí? Eso en el año 1985. 1985. Entonces dijimos, el 80% de 30 millones de litros son 24 millones. Y si vos tomás acá, que estamos cerca, no sé, del 10 de 300 millones, te da 30 millones. Te da más que acá, ¿entendés? Es mucho más claro que Acá antes. tenemos estos son 24 millones y acá son 30 millones. De los más tóxicos. Por eso digo que aparte mienten por todos lados. Lo único que lograron es tener un gráfico aparentemente lindo. Y esto lo publicaron en una revista que se llama El Correo de los Agrónomos, que lo difunden entre todos los agrónomos. O sea, yo la recibí. ¿Sí? No la fui a buscar escondida. Digamos, me la mandaron a mí, porque yo también soy parte del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. ¿Se entiende la cuenta? 24 millones contra 30. Tomo clase 1 y 2. Sí, lo entendí perfectamente. Claro. Bueno. Y esto, obviamente, si yo considero que el negro está bien clasificado, seguramente el glifosato. Acá está la barra esta negra, que es la más grande, porque es glifosato, que en un momento se considera clase 4. Ya no es más casi clase 4. Aún para la Argentina es 3. Y según la OMS es 2B, porque hay probablemente efectos cancerígenos en animales. Bueno, acá lo que explico, si quieren leerlo, porque por ahí queda más claro leyéndolo que lo que dije recién.
César, Sí, nos quedan unos minutitos. bueno, Yo necesitaría pasar lista, después nos podemos quedar, no hay problema, por si hay alguien que se tenga que ir. bueno, cómo no. Así que si te parece, te interrumpo un minuto porque si no después Dale, dale. se nos van y nos desordena un poco y después seguimos tranquilos. Bueno, de Bueno, acuerdo. gente, entonces yo fui registrando ya los presentes, voy a nombrar a quienes anoté como presentes y si alguien me falta, por favor me avisa, así registramos correctamente. Nombro entonces a los presentes. Carucho, Mariano, Albarracín, María, Alfonsino Oscar, Borda Florencia, Bravo Marisa, Carpi Eduardo, Senós Santiago, Colavita Patricia, Costa Daniel, De Ameglio Nazarena, Donofrio María José, Ferretti Miguel Ángel, García María Isabel, Garófalo Martín Adrián, Gómez Alicia Fernanda, González Patricia, Cintia, Orma Echea Rocío y Alonardi Florencia, Jurado María Eugenia, Cusic Alejandra, Labaña Graciela, Leuci Fátima, Luciana La Madrid, Martín Romina, Martínez Máximo, Mermet María Itatí, Montini Héctor, Morena La Madrid, Orozco Claudio, Paredes Alba, Perelli Sergio, Peiró María Celina, Pinto María Laura, Purcheta Badela, Reynoso Silvia, Reis Santa Julia, Ricarde Celiana, Rojas Sandra, Sacela Carla, Saco Fernanda, Santa Cruz María José, Sbutoni Federico, Shell Estela Maris, Silva Patricia, Soto Sandoval Graciela, Tiefel Santiago, Sumey Mónica, Ulchac Estefanía, Vallarino Estela Maris, Bergoni Nicolás, Lelón Verónica, y esos son los que tengo registrados. No sé si alguien me faltó nombrar y está presente. Moni, yo tengo además a Echar, que está con alguien compartiendo Está bien, pantalla, sí. y también anoté a Deri María Cecilia, que vos no nombraste. Echar. Sí. ¿Y qué más? Deri María Cecilia, que también lo puso por chat. Ah, bien. Sí, tenía dos celulares, que no sé si son estas personas, que uno decía Galaxy J7 Prime y otro que dice iPhone de Sandra. Esas dos personas no sé quiénes son. Si pueden- Yo creo que alguna anoté, pero mira ahí, Patricia Colavita pone que no escuchó, yo la tengo marcada como presente, Sí, sí, y estás presente, Patricia. Estela también está presente. Sí. Bueno, si alguien más, bueno, cualquier cosa nos escriben o nos dicen, porque es importante tener presente, porque si no, no les va a llegar Claro. después el link a la evaluación. Sí, Deri Cecilia era el J7 y Ah, Sandra, perfecto. la Glaze. La Gleice. Listo, entonces creo que ahí tenemos a todos. Me faltaba Sandra, sí. Bueno. Muy bien. Listo, listo. Listo, entonces. No Bueno, te dejamos continuar, perdón. Lo que pasa es no, que si no, no, bárbaro. después empiezan a salir y es un lío. Gracias, César. Está bien. Lo que no puedo sacar ahora es ¿Qué pasó? no, cambié mi nombre y ahora no puedo salir de los participantes. Ah, Me quedó, no sé por qué. nosotros estamos viendo tu pantalla, ¿Qué tal? estamos viendo la presentación. Ah, bueno, entonces era un problema mío. Bueno, vamos a presentar 4 o 5 más temas sobre el tema de los plaguicidas. Bueno, recién dijimos por qué la situación, si bien es clara, de los efectos toxicológicos, ambientales de los plaguicidas, termina siendo parte de un conflicto de intereses donde las instituciones académicas y científicas están copadas por
de alguna forma los representantes de esas empresas que, bueno, no se diferencian tal vez de otro investigador o de otro docente, y bueno, ejerce su opinión con iguales derechos que el resto, ¿no? Otros datos también, Estados Unidos obviamente usa transgénicos, usa plaguicidas, sin embargo, si en el caso de Estados Unidos dividimos la cantidad de glifosato empleado, ¿no? El glifosato es una herbicida que sirve para matar cualquier planta, entonces es muy empleado en todo el mundo. Es más, es tan usado que justamente se hicieron plantas o cultivos que resistieran al glifosato para poder aplicarlo sin ningún tipo de restricciones. No obstante eso, digamos, lo que vemos acá, que en Argentina parece que tirar glifosato por todos lados nos encanta, y aún en Estados Unidos también se usa muchísimo glifosato, la cantidad de producto aplicado en promedio por persona es 10 veces menos que en Argentina. Yo decía que digamos, Argentina es uno de los países que más plaguicidas aplica por persona, o sea, se divide la cantidad de productos que se aplican en todos los sistemas productivos de la Argentina, en todos los cultivos, y lo dividimos por la cantidad de habitantes, nos da, estamos cerca de 10 en total. Pero solo de glifosato son como 4,3 litros, que comparado con Estados Unidos son 10 veces más, porque Estados Unidos aplica en promedio 0,42 litros por habitante a lo largo de un año. Bueno, y en Francia, este dato no me acordaba bien, sabía que estaba limitado o regulado en Europa, pero en Francia está prohibido, ¿sí? Y, profe, y estos 4,3 litros por persona, Sí. ¿qué puede llegar a generar, aparte de todo esto que nos está contando? ¿O puede ser algo leve? Bueno, eso es un tema de discusión que realmente las consecuencias es muy difícil, porque cuando uno, a ver, Sí, tal vez que estudian las patologías en sí, cuando sí. uno va a ver al médico, el médico Ah, se ocupa de tratar los síntomas, y además sobre esto, a ver, quien ha hecho estudios de campo, recolectando la opinión, fue el doctor Bernassi, sí. pero no hay muchos estudios que puedan describir esta situación en forma detallada, y menos establecer esa relación tan clara. Uno, bueno, yo le mostraba recién el tema le comentaba, ahora encontré el mapita. Bien, estos son datos del 2004-2009, de ese periodo, hecho por, si no me equivoco en este caso, digamos, el Registro Provincial de Tumores de Córdoba. Fíjense que lo que está marcado con rojo, esto es la provincia de Córdoba, ¿no? Y los partidos del sureste son es lo que pertenece a la que se llama la Pampa Grica, porque son los departamentos más productores de la provincia, los que más extendido tienen el modelo agropecuario con el uso de plaguicidas. Y fíjense que están en rojo porque justamente tienen la mayor tasa de mortalidad de toda la provincia, ¿sí? En el gráfico de la izquierda, fíjense que estamos alrededor de 101 a 229, y yo les comentaba que la media nacional estaba en prácticamente la mitad, 121, y obviamente supera los valores de la mayoría de los partidos, de los departamentos, de los partidos, bueno, lo mismo, de la provincia de Córdoba. De otro punto de vista, también lo que vemos acá, este es un trabajo del INTA, que relaciona la producción de grano, no de todos los cultivos, no todas las producciones agropecuarias de la Argentina, sí de grano, ¿no? Que, o sea, entra la soja, entra el maíz, entra el trigo, y lo relaciona con herbicida. Herbicida dentro de los plaguicidas es lo que más se usa,
porque lo que más afecta el rendimiento de los cultivos es otra planta, es la competencia con otra planta, ¿sí? El efecto sobre el rendimiento de insectos o de hongos suele ser menor, sobre todo en cultivos extensivos me refiero. Entonces, de ahí que los plaguicidas más empleados son los herbicidas. Y dentro de los herbicidas, no sé si me siguen, el glifosato. Entonces, este trabajo del INTA, del 2015, relaciona producción con herbicidas. Y entonces fíjense que la barrita más chiquita es Argentina. ¿Sí? O sea que por litro de herbicida aplicado, o kilo, porque a veces el formulado viene como sólido también, como si fueran granos de sal. Argentina es el que menos produce. O sea, por litro Argentina produce menos de una tonelada de grano. Chile un poquito más, Brasil pasa las 2, bueno, Alemania está en 5, Dinamarca en 5, Estados Unidos está en 6, Italia en 4, Francia en 6. ¿Se entiende este gráfico? O sea, aparte del punto de vista productivo y hasta económico para las empresas, Argentina es sumamente ineficiente, porque gasta mucho más herbicida bueno, comparado con todo el mundo para producir grano. ¿Sí? Fíjense si se entiende bien este gráfico. El litro o kilo de herbicida, o por cada litro o kilo, ¿cuántos toneladas de grano se produce? Una tonelada son 1000 kilos. Son datos globales de todo el país, ¿no? Que muestran una tendencia clara, la ineficiencia en el manejo de plaguicidas en la Argentina. Seguramente el precio de este insumo habrá sido relativamente bajo. Bueno, y otro tema, para ir cerrando sobre el tema de los plaguicidas, es la forma en que se los evalúe. Digamos, hasta ahora las evaluaciones eran de tipo agudas, o sea, lo que se evaluaba era consecuencias a corto plazo, no efectos crónicos ni subletales. Y el ensayo que permitía comparar entre sí a estos productos, a estos plaguicidas, en relación a su toxicidad, era lo que se llama la dosis letal mínima 50, DL50, que consiste en suministrar a una población de ratones los productos, los plaguicidas, para evaluar su toxicidad, y determinar cuál es la cantidad mínima de producto que mata al 50% de la población de ratones que fue suministrada. ¿De qué forma se lo suministra? Bueno, puede ser con la comida, puede ser en forma, a través de la respiración aérea, o también en forma dérmica, ¿sí? O sea, poniendo en contacto con la piel a estos productos. Si lo evaluamos así, si evaluamos así el glifosato, y estamos hablando del glifosato puro, no el formulado, que sería mucho más tóxica, y nos encontramos que es menos tóxico que la sal, que el alcohol, que la marihuana, que el tabaco, y yo puse, y todavía lo critican por el glifosato. Es más bueno que todo lo que encontramos al final. Bueno, o sea que inclusive la forma de clasificarlo, de evaluar su toxicología, es muy deficiente, porque no tiene en cuenta condiciones a largo plazo, ¿sí? Efectos crónicos. Y obviamente tampoco tiene en cuenta los coadyuvantes que lo acompañan, las distintas formulaciones comerciales que están amparados en el secreto industrial y que cada empresa formula como se les antoja, sin dar cuenta al público, ¿sí? De hecho, en los marbetes, en los rótulos, no aparece.
Bueno, acá está la... Bueno, esto es otra forma de clasificarlo, un poco más completa, que tiene en cuenta, pero básicamente también basado en la dosis letal. Lo único acá evalúan oral, dérmica, inhalación. Esta creo que es una clasificación inglesa. Y acá es básicamente una clasificación que se hace en la Argentina, que se toma también de otros países, digamos, y que ubica, según la OMS actualmente, al glifosato como 2, ¿sí? Por probablemente cancerígeno. Ahora, los defensores de los plaguicidas, ¿qué dicen? Esto para complicar un poco más la situación. Y la carne también es 2 para la OMS. Está bien, sí, pero la carne tiene beneficios también, que no los tiene el glifosato. ¿Sí? Pero eso lo dicen también los profesionales. Dice, bueno, pero a ver, de ese punto de vista también la carne es 2 para la OMS porque también puede causar cáncer de colon. O sea que hay científicos para todos los gustos, hay científicos obviamente que barran la cancha y que sostienen el sistema imperante, el sistema hegemónico, y impiden que otros modelos de producción, como la agroecología y la soberanía alimentaria, se conformen como estrategias para saciar el hambre del mundo y tener ambientes más sanos. Bueno, si quieren hacer una pregunta, yo hasta acá llegaría.